Bienvenidos, este es la continuación de la clase de muestreo, esta es la parte práctica. Entonces vamos a también repasar un poco los pasos para realizar un muestreo del trabajo y así también explicar la práctica. Entonces, el objetivo de la práctica es diseñar un plan de muestreo siguiendo los pasos de esta metodología. Vamos a ir paso a paso y de una vez se va a ir explicando un poco, repasando la materia. Entonces, recordar que el muestreo del trabajo tiene aproximadamente 6 pasos. Lo primero es definir el proceso al que voy a estudiar, clasificar las operaciones, realizar algunos cálculos estadísticos, determinar la frecuencia de observaciones, la recolección de la información de acuerdo a esa frecuencia y ese plan previo que hemos venido haciendo y procesar los datos para poder analizarlos. Entonces, el proceso que vamos a seleccionar es el de queso mozzarella. Entonces, como paso primero es definir el proceso a estudiar, que ya se los estoy comentando, es el queso mozzarella. Esta es una simulación de lo que es el proceso. Entonces, básicamente, dentro de este primer paso, lo que hay que hacer es determinar cuáles son las operaciones de ese proceso. Entonces, aquí rápidamente estamos observando un repaso de cómo es una simulación de cómo es un proceso de queso mozzarella. Ahí está la distribución en planta, como la pueden observar en el video. Seguidamente vamos a ir paso por paso, donde inicia cuando el camión llega a dejar la leche a la fábrica, la deposita, ¿verdad?, en silos de almacenamiento de la materia prima. Se realiza un muestreo de esa materia prima para ver la calidad de la leche que está llegando y de ahí aprobar su ingreso. Posteriormente, una vez que ya está el proceso almacenado en los hilos, se procede a continuar con todo lo que es el procesamiento de la leche hasta la conformación del queso mozzarella. Esa es una pequeña paseo por todas las instalaciones de la planta. Ahí ya tenemos el proceso en general. Como se observa, una vez que llega al silo, pasa por todas esas operaciones. Hay que ir detectando, en el muestreo del trabajo hay que ir detectando cada uno de los puestos a los que hay que ir. Se define si se estudia a la persona o se estudia a las máquinas. Y en el caso de servicios o áreas administrativas es hacia el puesto de trabajo. Y ahí llega, una vez que pasa por todo ese proceso, llega al almacenamiento de producto terminado y posteriormente se empaca. Antes de eso se empaca, llega al almacenamiento de producto terminado y se distribuye. Ese sería todo el proceso rápidamente observado. Ahora bien, con base en ese proceso, el paso 2 es determinar cuáles son los aspectos ya en específico que vamos a estudiar. Para eso vamos a utilizar el formato que se les presenta acá. Eso se les va a enviar posteriormente y básicamente vamos a determinar a través de otro video cómo es el proceso y la idea es que ustedes vayan estableciendo cuáles son las actividades productivas y cuáles son las actividades improductivas. Dentro de las actividades productivas tenemos aquellas que dan valor al producto, las actividades productivas en sí, y las etapas de preparación.
En el video ustedes deben ir observando el video e ir anotando en cada uno de estos espacios esas actividades productivas y cuáles son, que ustedes determinen del video cuáles son las de preparación. Lo mismo va a suceder con aquellas actividades no productivas. Estas se dividen en retrasos aprobados y retrasos no permitidos. Dentro de los retrasos aprobados están los que se refieren al trabajo en sí, los que se refieren al puesto de trabajo y los que son por permisos personales. Y los no productivos son todos aquellos que no agregan valor al producto. De igual manera, en el video ustedes van a ir observando, vean el video todo y van anotando acá en cada una de estas celdas las actividades de acuerdo a lo que se necesiten y de acuerdo a esta división. Para ello pueden volver a repasar el video de la clase de muestreo. Además, es necesario poner cada uno de los puestos de trabajo que van a ser verificados. En este caso vamos a hacer los puestos de trabajo, pero en relación al trabajador. Entonces, en el video ustedes van a poder observar qué es lo que hacen y anotar qué es lo que hacen en cada puesto de trabajo los trabajadores. Para ello necesitamos también establecer los puestos de trabajo y los van colocando renglón a renglón. Para después ir determinando los totales, ¿verdad? Total en cuanto a cada una de las subdivisiones del trabajo, pero además esto nos va a permitir establecer algunos datos para los cálculos estadísticos. Ahora bien, con respecto a esto, una vez que se conoce el formato, cómo funciona, ¿verdad? Lo que sigue es, dentro de este mismo paso 2, es clasificar, llevar a la práctica la clasificación del uso del proceso para el uso de este formato. Para ello nos vamos a ayudar con este video, como les había mencionado. Este es un video 360, de tal manera que ustedes pueden mover el mouse 360 grados para observar todo el proceso, lo que está adelante, atrás, a los lados, etc. Y determinar las actividades productivas de preparación, los retrasos permitidos y los retrasos no permitidos. Y así clasificarlo en cada uno de las partes. Muy bien, una vez que concluimos esa parte, lo anotamos en el formato, en el machote. Luego necesitamos llegar al paso 3. El paso 3 corresponde a los cálculos estadísticos. De esta manera, yo voy a tener lo siguiente. Primero, como aquí ustedes ya van a tener la serie de actividades que detectaron en los pasos previos 1 y 2, en cada uno de estos, ¿verdad? Cada uno de estos, ustedes ya lo tienen, así como los puestos de trabajo, la descripción de los puestos de trabajo. Muy bien, entonces la idea es que ustedes determinan el nivel de confianza y el error con el que quieren trabajar de acuerdo a esta fórmula, ¿verdad? Que ya también lo pueden volver a repasar en el video de la clase. Y después, con base en esto, hay que calcular P y Q, las probabilidades de ocurrencia P, y después con ello, para ello se necesita hacer un muestreo preliminar que lo vamos a detectar acá de acuerdo a unas primeras observaciones que ustedes tengan. Un muestreo preliminar, ustedes establecen, bueno, que en este puesto 1, por ejemplo, en el primer recorrido, ustedes determinaron que estaba haciendo esta actividad. En el puesto 2, ok, digamos que estaba acá ocioso y aquí estaba haciendo esta actividad, estaba alguna actividad que no daba valor al producto y así sucesivamente.
Aquí esto está automático, les va a dar los totales, por lo tanto también les va a dar, conforme hagan ese muestreo preliminar durante 1, 2 o 3 o varios días, entre más sea el muestreo preliminar, menos va a ser la cantidad de muestras posteriores que ustedes van a integrar. Entonces aquí todo esto se va calculando automáticamente, ¿verdad? Determinan P igual estos totales para ustedes obtener, de acá en la parte azul, van a obtener lo que son los datos. Entonces, este dato sería el que ustedes tomarían para la fórmula P y este dato Q. Estos datos ustedes vienen y los colocan acá, en la fórmula. Bien, seguidamente, dentro de esos, continuando con el tercer paso, cálculos, ¿qué es lo que harían? Bueno, ustedes para hacer esa muestreo preliminar, que por cierto en la filmina anterior se da un link de una página web que explica en detalle cómo ir sacando el muestreo preliminar. Ahí ustedes lo pueden observar. Entonces, continuando con esta parte, la idea es que ustedes hacen en ese muestreo preliminar un recorrido, varios recorridos, dependiendo del muestreo preliminar que ustedes quieran hacer, en donde ustedes entran, saben cuál es el puesto 1, se dirigen al puesto 2, toman la observación, pasan al puesto 3, luego van al puesto 4 y así sucesivamente a través de toda el proceso, y van anotando cada una de las observaciones en el formato correspondiente que les mostramos anteriormente. Ustedes determinan el nivel de confianza con el que quieren trabajar y el error, y así sucesivamente trabajan en esos recorridos para establecer esos preliminares, y esta misma actividad también la tienen que hacer para cuando van a ya aplicar una vez calculada el tamaño de la muestra, lo que les haga falta de esas muestras obtenidas. Entonces, una vez que se tienen ya la muestra preliminar, se ha calculado el tamaño de muestra a través de estos recorridos y hacen los cálculos, y después lo que sigue es determinar la frecuencia de las observaciones. Para ello necesitamos contar con alguna información como lo es el horario de trabajo, ¿verdad? En este caso se va a suponer que se trabaja de 7:30 a 4:30, y también se deben determinar los tiempos muertos. Los tiempos muertos, ¿qué son? Son aquellos tiempos donde no está trabajando porque hay un paro oficial. En este caso, desayuno, almuerzo y merienda o café de la tarde. Ahora bien, si la empresa no para, entonces sí podemos continuar durante estos tiempos muertos. Entonces lo que sigue sería establecer mi frecuencia de visitas o de observaciones. De ahí que entonces vamos a tener la tabla de números aleatorios. Tabla de números aleatorios, yo escojo cualquiera, ¿verdad? Digamos que es esa que está ahí, que se presenta en el cuadro rojo. Entonces determinamos que este va a ser nuestro periodo de visita, o sea, tenemos que hacer los cálculos para hacer esas frecuencias de observaciones. ¿Y cómo se hacen? Bueno, se hacen de la siguiente manera. Una vez, recuerden que escogimos esa columna, y al tener esa columna establecida, lo que hacemos es que iniciando de las 7:30, ¿verdad? Que es nuestro horario de trabajo, entonces se le va a sumar este periodo, 26:87, de tal manera de que aproximadamente la primera visita la voy a hacer a las 7:57. La siguiente es 14:20, entonces de estas 7:57 que había hecho la primera visita,
lo coloco acá y le sumo estos 14:20 de tal manera que sería las 8:11 de la mañana. Y así sucesivamente en cada uno de los aspectos voy viendo la fila, voy sumándole a la última eh, hora de visita, y en este caso nos da 8:20, y así sucesivamente a través de toda el periodo de tiempo hasta que me dé, por ejemplo, las 4:30. Pero todo esto es un planeamiento previo, ¿verdad? Y entonces lo que tengo que hacer también es que si la empresa para en tiempos muertos, por ejemplo, vean este caso, a las 8:59, y va a tener el aleatorio es este número 3:56, que sería más o menos este, ¿verdad? Corresponde a este. Se lo sumo y da a las 9 de la mañana, pero a las 9 de la mañana están en desayuno, entonces esos no los tomo. Repito, si la empresa continúa trabajando, entonces yo sí puedo seguir en estos, elimino los tiempos muertos y continúo. Pero en este caso, digamos que hay desayuno, se para, y entonces no tomo en cuenta aquellas observaciones que caen dentro de esos tiempos muertos. Y entonces la idea es que para la práctica, ustedes, una vez que han calculado el tamaño de muestra, determinen todo el tiempo que tienen que revisar, ir a visitar el puesto de trabajo y determinan las frecuencias, eliminan los tiempos muertos, y así van a saber cuántos días tienen que, de acuerdo a la cantidad total de muestra, cuántos días tienen que ir a hacer las visitas a campo. Y una vez que ya se tienen los resultados, se empiezan por varios días. Recuerden que puede ser un formato por cada día, ¿verdad? O si se necesitan varios formatos por cada día, la cuestión es que lo tengan bien clasificado por día, de tal manera que al final puedo obtener los datos totales, saco datos totales, y con base en esos datos totales, ahora sí, genero el paso último, que es el análisis de los resultados obtenidos, de tal manera de que yo voy a poder establecer, de acuerdo a eso, a todos los formatos llenos, debo realizar los totales, ¿verdad? Genero los totales y algunos cálculos ahí matemáticos, y me van a permitir hacer gráficos para poder analizar esos resultados. Y estos resultados, para el caso de la práctica, van a ser ficticios, porque estamos suponiendo que ustedes llenan ahí el formulario, y vamos a tener varios días, y vamos a obtener también el tamaño de muestra, etcétera, y ahí vamos a hacer, la idea es que ustedes hagan los cálculos y presenten algunos gráficos que me permitan saber cómo ha sido el desempeño, que ese es al fin la medición del trabajo, en este caso del proceso de eh, fabricación del queso mozzarella. Recuerden que esto es en manufactura, pero también esta técnica puede ser utilizada en el área de servicios y por supuesto en las áreas administrativas. Y entonces, una vez generados los resultados, analizados los mismos, entonces con eso finalizamos la práctica. Muchas gracias.